¿Cómo están, hermanos? ¿Emocionados? Porque vamos a empezar una nueva serie. Y damos gracias a Dios por lo que ya hemos estudiado aquí, por permitirnos estudiar libros por libros y de esta manera ir conociendo a nuestro gran Dios y Salvador. Y hoy empezamos una nueva serie que le pusimos como nombre El poder del Evangelio hasta los confines de la tierra. Y hoy empezamos con Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5. Así que abran, hermanos, sus Biblia en Hechos. Así que van a mantener ahí muchos tiempos sus señaladores, pues no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. Puede ser 1, 2 años, 3 años. Pero es maravilloso, hermanos, este libro, porque nosotros en este tiempo seguimos con la gran comisión. El Señor ha encomendado a su iglesia y vamos a aprender muchísimo de este libro histórico, donde vamos a ver que la historia es de Dios y cómo Dios fue obrando en la vida de cada uno de sus hijos. En medio de situaciones difíciles que nuestros hermanos antepasados han pasado. Así que, hermanos, vamos a orar por este libro y para que el Señor pueda hablarnos por medio de estos versículos hoy, a cada uno de nosotros. Padre amado, ayúdanos, Señor, por favor. Hoy te damos gracias porque estamos empezando este estudio de los libros de los Hechos. Padre amado, ilumina nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor. Abre nuestra mente para que podamos entender estas verdades maravillosas que vamos a estar estudiando hoy con el poder de tu Espíritu Santo. Obra en nosotros, Señor, por favor, porque tenemos la misma misión que tuvieron estos hermanos. También nosotros, Señor, seguimos con la gran comisión. No, esta es la meta principal, este es el propósito por el cual tú nos has dejado en esta vida. En esta tierra, Señor, que tus metas y tus propósitos sean nuestros propósitos. Y este libro nos va a mostrar, Señor, cuál es el deber de la iglesia y cuánto necesitamos confiar en ti para esta obra. Porque tú eres el que hace la obra por medio de nosotros. Nosotros solamente somos vasos de barro, Señor, en tus manos. Pero te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado de poder ser portadores de tu gloria. Y llevar esta gloria a aquellos que no tienen. Y que por medio de tu iglesia puedan recibir la salvación con la predicación de tu evangelio. Y que puedan ser convencidos de sus pecados por medio del poder de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos por favor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad y conforme a estas verdades. Somos tu iglesia, somos tu pueblo, escogidos, capacitados para todas buenas obras. Señor, ilumina nuestra mente con tus verdades. Queremos conocerte, conocer tu obra maravillosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, la serie, si pueden anotar, El poder del Evangelio hasta los confines de la tierra, y el título, el tema del mensaje es Equipando a los discípulos para la misión. Va a ser nuestro primer tema de predicación desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y hoy, con la ayuda de Dios, mis hermanos, iniciamos esta serie. Estaremos estudiando este libro maravilloso y lo haremos así como veníamos haciendo, consecutivamente, versículo por versículo y expositivamente cada pasaje. Así que podemos decir que este libro de los Hechos es el inicio de la gran comisión. ¿Y cuál es el propósito, mis hermanos, de este estudio? ¿Cuál es el propósito? El propósito es presentar, en primer lugar, el nacimiento de la iglesia, el crecimiento y la expansión de la iglesia después de la partida de Jesús. Este es el propósito. El nacimiento, el crecimiento y la expansión de la iglesia después de la partida de Jesús. Y también lo más importante que vamos a ver en esta serie es también la guía soberana del Espíritu Santo en el proceso evangelizador.
que ellos hacían este trabajo, esta misión, cumplían esta misión no con sus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que obraba en ellos en ese entonces. Entonces lo que vamos a ver es cómo la iglesia se extiende después de la partida de nuestro Señor Jesucristo y cuál es el mensaje que ellos usaron. ¿Qué predicaron? ¿Qué enseñaron estos hermanos? Y los medios para la extensión de la iglesia. Pero la idea principal que vamos a ver es el poder de Dios, de cómo el poder de Dios obró por medio del Espíritu Santo para que esta iglesia pueda expandirse y de esa manera llevar con ellos el Evangelio. La iglesia se expandió, pero se fueron con el Evangelio y de esa manera ellos predicaron el Evangelio. Mis hermanos, nosotros vamos a ver al Señor, y espero que sea así, maravillándonos a cada paso, mostrándonos cómo Él se manifiesta, cómo Él obra, cómo Él, a pesar de los hombres, está dispuesto a hacer su voluntad. Y nuestro propósito será descubrir, hermano, en este libro de los Hechos, este libro histórico, el obrar de Dios. Descubrir al Señor Jesucristo obrando en su iglesia. Entonces nuestro anhelo es que Dios nos hable por medio de este libro, así como le habló a nuestro hermano Lucas, al evangelista Lucas. Ese es nuestro anhelo, hermanos, que podamos ver al Señor obrando poderosamente en la vida de sus escogidos. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos los escogidos de Dios, así como fueron nuestros hermanos en nuestros hermanos del antepasado. Entonces, el libro de los Hechos es la segunda obra de 2 volúmenes. El libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Primero el Evangelio de Lucas y después Hechos. O sea, estos 2 libros son de un mismo autor. Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y también de Hechos. Es una continuación. Lucas fue un colaborador de Pablo. Lucas era un gentil que se convirtió al cristianismo, y esto nosotros podemos ver en Colosenses capítulo 4 versículo 14, donde dice Pablo, estando preso, él dice que Lucas, su colaborador, manda saludo a la iglesia. Hechos, entonces, el autor principal es Lucas. Este nombre de Hechos al principio del siglo I no tenía este nombre, Hechos de los Apóstoles. Este nombre le pusieron después del siglo II, después de ver las cartas, ellos le pusieron el nombre de Hechos de los Apóstoles. Y muchos sugirieron también después de esto que el libro lleve el nombre Hechos del Espíritu Santo, porque lo que nosotros vamos a ver aquí en este libro es el obrar del Espíritu Santo realmente por medio de estos hombres. Entonces muchos sugirieron, y nosotros, hermanos, podemos ponerle ese nombre para no confundirnos, de repente mirarle mucho a Pedro o a Pablo, que son los personajes eje de esta historia. Entonces podemos poner Hechos del Espíritu Santo. Hechos significa hazaña o acción o obra de una persona. En este caso, acción o obra o hazaña de los apóstoles, pero en realidad es la hazaña del Espíritu Santo. La fecha en que se escribió Hechos fue aproximadamente en el año 60 al 70. Muchos coinciden con esta fecha, pero otros le ponen una fecha más cercanos al año 100, otros inclusive pasando 120, 130, pero nosotros nos quedamos con el año 60 al 70. Y encontramos 2 personajes ejes, así como dijimos en el libro de Hechos. Vamos a escucharles mucho a Pedro, a Pablo, pero mis hermanos, ellos no son los personajes principales de este libro.
¿Quién es el personaje principal de este libro, hermano? ¿A quién nosotros vamos a mirar? ¿La obra de quién vamos a mirar y exaltar? Es la obra de nuestro Señor Jesucristo, obrando poderosamente por medio de su Espíritu. Entonces, Hechos, podemos también decir que es un libro puente entre el Evangelio y las cartas o las epístolas. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, ¿por qué Hechos está después de Juan, por ejemplo? Y no después de Romanos o después de las otras cartas. Nosotros podemos ver, hermanos, cuán importante es esa ubicación de Hechos. En medio después de Juan viene Hechos y después las cartas. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros íbamos a saber, por ejemplo, quién es Pablo? Apareciendo ahí en Romanos. ¿Cómo llegó la carta de Pablo a Roma? ¿Cómo la iglesia de Jerusalén llega a Roma? ¿Cómo íbamos a saber eso, hermanos? No íbamos a poder saber. Entonces, vemos la importancia de este libro histórico, porque sirve como un puente, une el Evangelio con las cartas. Entonces es importantísimo para nosotros, mis hermanos, conocer este libro maravilloso. Y lo más maravilloso que nosotros vamos a ver es cómo la expansión de Jerusalén a Roma es una historia increíble. Humanamente hablando, esto era imposible para estas personas, hermanos. El cristianismo no tenía nada a su favor en aquella época. ¿Por qué? Porque nosotros vemos hechos que ellos estaban sin dinero, ellos eran despojados de sus bienes. ¿Se acuerdan que Bernabé tuvo que vender todas sus cosas y traer a los pies de los apóstoles? Que la historia de Ananías y Zafira. Entonces, de esta manera ellos estaban sin dinero, no tenían las herramientas tecnológicas para propagar el evangelio que nosotros tenemos ahora. Nosotros, hermanos, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos móviles, tenemos dinero, tenemos todo para hacer la obra. Es muy fácil, sería muy fácil para nosotros, pero en aquella época no era así. Había un enorme obstáculo a estos hermanos, porque ellos predicaban una verdad que no era aceptada en ese entonces. Enseñaban verdades que eran increíbles para el mundo no regenerado y fueron objeto de los más intensos odios y persecuciones. Y a pesar, hermano, de esas situaciones por las cuales ellos estaban pasando en ese entonces, ellos predicaron el evangelio. Y Juan Calvino escribió que el libro de Hechos era un tipo de tesoro extenso. Un tipo de tesoro extenso. Hechos nos muestra, mis hermanos, cómo la palabra de Dios obra y transforma. De una manera increíble, cómo el obrar de Dios, por medio de su palabra, transforma. Nos brinda un panorama general del poder de la palabra de Dios para transformar vida. Y eso nosotros vemos, hermanos, no solamente en Hechos, sino en toda la Biblia desde Génesis. Dios dice que creó con el poder de su palabra, creó de un caos, creó algo maravilloso. Transformó el caos en algo hermoso. Eso es lo que hace el evangelio. Ese es el propósito principal de Dios, transformar vida por medio de su evangelio, para que Él sea exaltado. Ese es el objetivo, hermanos. El objetivo no es solamente predicar el evangelio, sino ganar almas, ganar personas, para que esas personas puedan exaltar a nuestro Dios, para que Él sea exaltado. Ese es, ganar adoradores sería entonces. En el evangelio nosotros sabemos que ahí radica el verdadero poder de Dios. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces nosotros también no podemos decir, no vamos a decir directamente, yo me avergüenzo del evangelio, pero ¿cuántas veces, hermanos, verdaderamente nos avergonzamos? No queremos predicar por diferentes motivos, por vergüenza, por miedo, por el rechazo o por diferentes motivos, hermanos. Eso no podemos hacer. Nosotros tenemos que ser conscientes que seguimos haciendo la obra de estos hermanos. También fuimos llamados a predicar el evangelio y tenemos que seguir haciendo hasta que venga Cristo. Esta es la misión.
Entonces la palabra de Dios es la que cambia las maneras de pensar de las personas, cambia como visiones. La palabra puede hacer de un hombre viejo, hace nuevas criaturas. La palabra dice que hace sabio al sencillo. La palabra dice que convierte el alma, convierte a personas que eran indiferentes a Él en adoradores. Eso hace la palabra de Dios, mis hermanos. Encontramos una historia extraordinaria en el libro de Hechos. Escuchen cómo describe Martín Lutero este libro. Este es un libro que está lleno de aventura misionera, lucha de poder, persecución religiosa, encuentro de poder político, el poder del Espíritu Santo, resurrecciones de muertos, señales prodigiosas, visiones, terremotos de poder de parte de Dios, conversiones dramáticas, encarcelamiento, escapes dramáticos de prisión, golpizas, martirios, asesinatos, peligros y rescate increíble. Todas estas cosas nosotros vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Este es un libro, entonces podemos decir que este es un libro extraordinario, mis hermanos. Esta es una historia dirigida por Dios. Esto podemos decir también que es teología en acción. Teología en acción. Y vemos en el primer capítulo y en Lucas que este libro Lucas dedica de una manera especial a una persona llamada Teófilo, que más adelante vamos a hablar, que no se conoce mucho de estas personas. Esta historia, mis hermanos, entonces no podemos decir que es una historia muerta. Este es el plan o el desarrollo de Dios para nosotros o para su iglesia. Una iglesia que vamos a ver que demuestra poca fortaleza humana, pero vamos a ver que son respaldadas por un poder extraordinario que viene del cielo. Y que este poder le hizo prevalecer a la iglesia a pesar de ellos, a pesar de sus debilidades. Podemos decir que en Hechos vemos la sabiduría de Dios desplegada en la historia. La sabiduría de Dios desplegada en la historia. Entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por ellos, ¿quién contra ellos? A pesar de sus debilidades, a pesar de sus limitaciones. Pero Dios estaba con ellos, hermanos. Dios está con cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan de esta promesa? Id y predicad el evangelio, enseñándolo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No ignoren esta promesa, hermano, es ciertísima. Que el Señor estuvo con su iglesia, y eso es lo que nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos. El Señor estuvo. Entonces, ¿quién podrá detener el avance del evangelio? ¿Quién podrá detener, hermanos? Si Dios es el que dirige. Por medio de su iglesia. Esa es la meta, hermano. La meta de Dios es la expansión de su evangelio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Sabemos que en cuanto a la redención, en cuanto a la salvación, ya está consumada, ya está listo. Eso el Señor vino y solucionó con su primera venida. Solucionó, hermanos, el problema de nuestros pecados, que nos separaba de Dios. En Cristo tenemos redención. Jesús había terminado eso al morir en la cruz, pero no en cuanto a la predicación del evangelio. Es algo que debe seguir. Algo que se tiene que seguir haciendo. Porque el Señor sigue teniendo sus elegidos en este mundo. Tienen que escuchar el evangelio. Y su iglesia es responsable de eso. Nosotros somos responsables delante de Dios de la predicación del evangelio. No solamente los evangelistas.
o los que están encargados en el ministerio evangelista de nuestras iglesias. No, hermanos, cada uno de nosotros debemos hacer ese trabajo, cada uno de nosotros. Y si no estamos haciendo, estamos pecando grandemente delante del Señor. Eso es segurísimo. Porque ¿cuál es la meta, hermanos? ¿Cuál es la meta? La meta es ganar almas por medio de la predicación del Evangelio y dar testimonio de que ese Evangelio nos salvó a nosotros. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 12? Cuiden su salvación con temor y temblor. Hagan que su salvación se vea hermosa en ustedes. Que brillen. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué podemos aprender nosotros en el siglo XXI de este libro de Dios? Porque es el libro de Dios. Y con esta pregunta vamos a desarrollar el primer punto del sermón, equipando con su palabra. Ellos necesitaban ser equipados, equipando a sus apóstoles para la misión. Entonces, en primer lugar, Él equipó con su palabra. Ese es el punto, hermanos. Equipando con su palabra. Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan